Damas y caballeros, demos la bienvenida a Laura Price, editora colaboradora de Latin America's 50 Best Restaurants. Buenos días a todos. Bom dia, sejam bem-vindos. And good morning and welcome. Mi nombre es Laura Price y soy editora colaboradora de 50 Best. Bienvenidos a esta edición de los 50 Best Talks presentada por Mila. Tenemos traducción simultánea en inglés y portugués. Solo hay que utilizar los audífonos y encontrar el canal correcto. Como en años anteriores, los invitamos a usar el hashtag 50BestTalks cuando suban a sus redes sociales fotos o posts del evento. Como saben, nuestras charlas del día de hoy estarán enfocadas al pan y el postre y el rol que tienen dentro de la cocina latinoamericana. El pan y el postre desde siempre han formado parte muy importante de la experiencia culinaria, pero pocas veces, o tal vez nunca, han tenido la atención que se merecen. Es por ello que hoy queremos adentrarnos al mundo del pan y sus diversos roles dentro de la gastronomía, y en el de los postres y el dulce toque que le dan a nuestras comidas. Para hablar al respecto, hoy contamos con la presencia de 4 personalidades internacionales de la cocina, quienes compartirán con nosotros sus diferentes perspectivas. Joaquín Grimaldi, de aquí del Four Seasons Hotel Buenos Aires. Elena Regadas, de Rosetta, Ciudad de México. Jesús Escalera, de La Postrería, en Guadalajara. Y Vanessa González, de Parador La Huella, en José Ignacio, Uruguay. Hoy vamos a conocer más sobre la cultura del pan en México, la historia de los helados en Argentina y de los postres, desde los de la alta cocina hasta aquellos que disfrutamos en el día a día. Un 50 Best Talks estaría incompleto sin una deliciosa degustación, por lo que espero no hayan desayunado mucho, porque al inicio de cada charla van a probar algo muy especial. Al terminar los talks de nuestros ponentes, se nos unirá un invitado muy especial, David Muñoz, del restaurante Diverso en Madrid. Todos juntos abordaremos temas muy importantes como el azúcar y la salud, las intolerancias y alergias y el rol de las redes sociales en el mundo restaurantero. Al final habrá espacio para responder preguntas de la audiencia. Muchas gracias a todos los patrocinadores del evento, especialmente al Hotel Four Seasons por recibirnos aquí el día de hoy y a Mila por darnos la oportunidad de presentar la serie 50 Best Talks en muchísimas ciudades del mundo. Por cierto, les sugiero que guarden espacio en el estómago, ya que después de las charlas habrá más comida y bebidas gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, sin más preámbulo, comencemos con nuestro primer ponente. Este cocinero quería ser rockero, pero cuando entró a trabajar al Four Seasons hace 20 años con el chef Juan Gafuri, se enamoró de la profesión de cocinero y en especial de los postres. En sus comienzos, el 90% de los comensales eran huéspedes del hotel, pero hoy en día la situación es diferente. La mayoría de los comensales viene de fuera del hotel simplemente para disfrutar de la comida. Es responsable de postres de Elena, Nuestro Secreto y Pony Line. Escribió el libro Cielo e Infierno de la Pastelería y es el creador de la línea de helados Dolce Morte. Y de hecho, en unos momentos, ustedes van a degustar la famosa Dolce Morte Burger. Señoras y señores, demos la bienvenida al subchef ejecutivo del Four Seasons Buenos Aires, Joaquín Grimaldi.
Bueno, bienvenidos a casa. Como dijo Laura, van a probar una Dolce Morte Burger. Es una reversión de una comida street food y también es una broma a mi hermano Juan Gafuri, reversionando lo que es la hamburguesa de Pony. Lo que van a encontrar ahí es, en visión o en visual, lo que sería una hamburguesa. Lo pueden ver en la pantalla también. Lo que es la hamburguesa es un helado de queso Patagonzola, ¿sí? Que está hecho en Neuquén por Mauricio Couli, que son productores con los que trabajamos nosotros. ¿Sí? Tenemos una emulsión de tomates mendocinos, también con productores que trabajamos. ¿Sí? Y lo que tiene es panceta. Panceta, sí, panceta. ¿Por qué? Porque a mí me gusta generar otro tipo de emociones en la cabeza. Que piensen no solo en que está bueno comer 1 kilo de helado viendo televisión, sino también poder mover un poco el cerebro y poder mover un poco las neuronas y para divertirnos, ¿no? Para que sea algo divertido. En mis comienzos... perdón. Algo importante, hoy vamos a hablar de pan. Este pan es un pan enriquecido con huevo, manteca y un poco de azúcar. Es bajo en azúcar porque, bueno, hoy pasteleros bajamos bastante la cantidad de azúcar. Años anteriores se trabajaba 300 gramos de azúcar sobre 1 kilo de algo, o sea, 1 kilo de aparato. Hoy estamos llegando a 180, con suerte, menos también. Este pan tiene 3 levaduras. Tiene levadura de panadero, tiene un pulish. El pulish es un prefermento que se hace un día anterior para que le dé un poco más de hinchazón al pan. Y después tiene un cultivo. A mí me gusta llamar cultivo de levaduras, pero bueno, es la masa madre. ¿Lo están disfrutando? ¿Sí? Bien. Bueno, como dijo Laura, yo quería ser rockero, para que entiendan un poco también de dónde vengo y de por qué hago estas cosas, por qué me gusta mezclar con productos cárnicos y un poco más transgresores o radicales. Eso me gusta mucho. Vengo de una familia de músicos. Desde los 6 años hasta los 19 años me dediqué a tocar la guitarra. Me iba a ir a Juilliard. Cuando vino la aprobación, estuve 3 meses haciendo una tesis así de grande para poder aprobar y me aprobaron. Cuando vino esa aprobación, agarré la guitarra y se las devolví a mi padre. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el Gato Dumas en la televisión y me enamoré de él y ahí enseguida me metí en la escuela de gastronomía. En 1 año me puse a hacer una pasantía acá mismo, en ese momento era otro hotel, y fui directamente a pastelería a hacer una pasantía. Porque yo quería ser cocinero, pero no quería ser un cocinero que no sepa nada de pastelería, como en ese momento pasaba. Hoy ya el cocinero ya está más adelantado con esas técnicas de pastelería. Bueno, terminó mi pasantía y me llamaron para empezar a trabajar en pastelería y dije, bueno, ¿por qué no? Es una buena manera de meterse en la pastelería. Y así fue como me puse a hacer el despacho de postres a la noche, muy tranquilo y solo, me dejaban solo, así que aprovechaba y tenía que hacer mis propios helados. Así que empecé a jugar con estos helados. Piensen que en ese momento, estamos hablando de 20 años atrás, los sabores de helado eran vainilla, dulce de leche, chocolate y crema, y algún frutal, frutilla, lo que hubiese. Y yo soy un tipo que se aburre rápido. Entonces empecé a experimentar con eso. Empecé a meterle panes de manteca a la máquina, a la mantecadora. Empecé a meterle cookies enteras, panes, carnes. Y así aprendí el producto. Así empecé a aprender el comportamiento del helado, de cómo se manifiesta. ¿Sí? Bueno, esos son mis inicios. Nuestra tradición de Italia es italiana, nuestra herencia. De hecho, somos uno de los mayores consumidores de helado, los argentinos. ¿Sí?
pero hay unas grandes diferencias. El gelato es un helado que se come a menos 8 grados. ¿Sí? Nosotros comemos un helado a menos 11 grados. El helado italiano se llama helado caliente, le llaman helado caliente. Pero también lo que teníamos que entender, y entendimos algunos, es que no es lo mismo tener un pistacho siciliano a un pistacho cordobés. ¿Sí? Entonces empezamos algunos pasteleros a experimentar con el producto y empezar a sacar recetas nuevas. Por eso decidí meterme muy de lleno en la heladería para aprender bien el producto, para saber bien qué es lo que estaba pasando y con mi toque radical poder hacer este movimiento de cabeza que tal vez ya hayan tenido recién comiendo todo esto. Bueno, ese es mi pensamiento. Otra cosa. Hoy nos dimos cuenta, y estamos en un hotel de lujo, pero nos dimos cuenta que el lujo tiene que ser diversión. El lujo tiene que dar una expresión divertida a todo lo que es una experiencia gastronómica. Por eso nos dedicamos a hacer vajillas y platos especiales y carnes maduradas y helados como Dolce Morte. Así que bueno, yo me escribí algo antes de subir. Dice, cuando pensamos en una experiencia lujosa, queremos transmitir sensaciones distintas. Queremos que el lujo no esté vacío. Con la inclusión de este postre helado, la hamburguesa, pensé cuán importante es que se diviertan como si estuvieran en un food truck, como si estuvieran en una feria. Es un postre de feria, está hecho para una feria. Tal vez algunos lo hayan probado ya. Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es romper las barreras. El hombre, cuando no conoce algo, le tiene miedo. Yo creo que hoy muchos de los clientes que tenemos se animaron a probar esto, como este tipo de postres helados. Así que espero que les haya gustado. Bueno, les agradezco muchísimo. Eso fue todo. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Confieso que es la primera vez que como una hamburguesa de helado, pero es deliciosa. ¿Qué tal la hamburguesa? ¿Buena? Bueno, intenten mantener un poco de espacio porque todavía tenemos mucha más comida. Nuestra siguiente ponente viene de la Ciudad de México y es dueña de los restaurantes Rosetta, Lardo, Cafenín y las panaderías Rosetta. Rosetta apareció por primera vez en la lista de 50 Best en el 2014 y ese mismo año la cocinera ganó el premio Latin America's Best Female Chef. Sus panaderías son conocidas por sus deliciosos y diversos tipos de pan, dulces y salados, y hoy nos va a hablar sobre la gran importancia que tiene el pan dentro de la cultura mexicana. Por favor, demos la bienvenida a la chef y dueña de Rosetta en la Ciudad de México, Elena Regadas. Hola. Hola, buenos días y Hola. mucho gusto
y gracias por estar aquí. Primero van a comer un poco del pan que hacemos en la panadería. Este es un pan clásico y tradicional, uno de ellos es una concha de vainilla y el otro es un rol de guayaba, que bueno, son dos de nuestros panes más emblemáticos. Don't let them take mine away. It's not working. Yeah. Why is mine on? Como todos saben, México es un país de maíz. El maíz es la columna vertebral de nuestra cultura y es como nos conocemos en todo el mundo. Sin embargo, también tenemos una cultura importante de pan, una cultura que es resultado del sincretismo que vive nuestro país después de la conquista. El trigo llegó a la ciudad, a México, con uno de los soldados de Cortés, y realmente para los españoles era muy importante tener el trigo, ya que con el trigo podían hacer sus hostias y así poder evangelizar. Para ellos era inadmisible hacer hostias de maíz y así fue como entró el trigo a México. Sin embargo, los mexicanos adoptaron el trigo y lo hicieron suyo y empezaron a hacer muchísima variedad de pan, principalmente de pan dulce, con un sinfín de formas, de nombres y todo muy relacionado a su cosmogonía. Hay muchísimos nombres y hay nombres muy chistosos, como algunos de estos que pueden ver acá. Y los panes empezaron a ser, además de parte de la alimentación, un motivo para reunir a la gente. Las panaderías empezaron a proliferar en las zonas rurales, pero también en las ciudades. Y en las panaderías es donde la gente socializaba, convivía y era un lugar muy importante para la cultura. Todavía estas grandes panaderías las tenemos. Y también otra forma de tener acceso al pan siempre fue por medio del ambulantaje, tanto con gente y panaderos repartiendo su pan en canastas, como también por medio de bicicletas. En la Ciudad de México todavía podemos encontrar esto en las mañanas junto con los tamales y en la noche también. Y realmente el pan siempre ha convivido de una forma muy armoniosa con las tortillas y con los tamales, como veremos más adelante. El pan también simboliza parte de nuestras creencias y religiones. Este es el pan de muerto, que de hecho empieza ya a estar en las panaderías porque es el pan que el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, se lleva a los panteones, a las ofrendas. Lo que pueden ver que cruza son los huesitos de los muertos y es un pan que se hace con esencia de azahar. Nosotros en la panadería le damos un toque distinto, pero de esto hablaremos más adelante. El pan también está en los alimentos de todos los días, como son los molletes, las tortas o semitas, el pambazo. Y, por ejemplo, esta torta que para mí es lo que realmente representa este sincretismo, que es una torta rellena de chilaquiles. Los chilaquiles son pedazos de tortilla fritos y es uno de los principales desayunos en México. Y y estos son chilaquiles dentro de una torta, lo cual da energía para un buen rato, así como la famosa torta de tamal. Todo esto es para platicar de cómo el pan y el trigo está muy presente. En el norte del país, más que tortillas de maíz, hay tortillas de harina. Y tan claro es que somos un país de pan que la panificadora más grande del mundo se encuentra en México. Y hoy en día tiene planteles en todo el mundo. Y
realmente es una desgracia en el sentido en que este pan industrial no toca la mano del hombre. Este pan, desde que se vacía el costal de harina hasta que el pan sale empaquetado, no toca la mano del hombre, lo cual obviamente yo creo que eso casi ni se debería de llamar pan. Y realmente ha sido una desgracia, no solo en términos nutricionales, ya que obviamente esto está desprovisto absolutamente de cualquier grado alimenticio, además de que el sabor pues no tiene nada que ver que un pan hecho con buena calidad. Lo que es muy, muy triste es que además de quitarnos de nutrientes, esta industrialización que ha invadido por completo el país ha cada vez más eliminado una tradición de pan, y esto ha incluso robado la memoria de los sabores, de los olores, incluso de los nombres que antes se fomentaban en una panadería a la hora de nombrar o de pedir los panes por su nombre. Y bueno, imagínense, pues un pan adentro de un empaque con un osito como muy sonriente, pues domina, ¿no? Además de la adquisición que tienen por toda la ciudad, por todo el país y la distribución, y por ser muy económico porque sus ingredientes son de la peor calidad y no hablar de la manera en cómo se hace ese pan. Nosotros, cuando abrimos Rosetta hace 10 años, teníamos muy claro que el pan era parte fundamental de nuestro restaurante y empezamos a hacer el pan desde el primer día de una forma muy opuesta a cómo se hace de forma industrial. Nosotros lo hacemos con masa madre, lo hacemos con los mejores ingredientes que podemos acceder, con procesos lentos y muy respetuosos. Y el restaurante tomó mucho renombre gracias al pan. Fue bonito que los vecinos pedían, antes de que abriéramos, el pan, preguntaban si ya podían comprar pan, y un poco menos de 2 años después, a una cuadra del restaurante, abrimos la panadería. Una panadería propiamente, que desde las 7 de la mañana estaba listo el pan para los vecinos. Y al principio era realmente una panadería pequeñita con pan salado, el pan que se hacía para el restaurante, pero también pan dulce. Y poco a poco fuimos ampliando la variedad. Bueno, tenemos clientela desde niños muy chiquitos hasta hombres grandes, turistas, gentes de la zona, etcétera. Tenemos una variedad amplia y hay una variedad de panes que van desde los tradicionales. Bueno, esta es una focaccia que hacemos para el restaurante, y tenemos muchos panes tradicionales, o basándonos en los tradicionales más bien, porque siempre añadimos algo distinto, algún sabor que nos emocione o alguna técnica. Por ejemplo, la concha le agregamos masa madre. Estos son unos puerquitos, que es un pan clásico hecho con piloncillo. Esta es una rosca de Reyes a la cual le agregamos almendra por dentro, el pan de muerto que antes mencionamos, el cual le agregamos romero, además del clásico esencia de azahar. Y también tenemos panes que están basados en técnicas europeas como laminados. Este tiene limón, este es un bollo de romero, este es el rol de guayaba que ahorita probaron. Y bueno, realmente eso tratamos, siempre hacer panes que nos recuerden a la infancia, que probamos en algún lugar, que vimos, y que al final le damos nuestro toque, nuestro conocimiento. Y otro lado de la panadería es el pan salado, el pan que hacemos con fermentaciones muy lentas y siempre con levadura madre exclusivamente. Son panes que a veces tardan
de principio a fin, a veces 3 días en estar, esto para generar una costra gruesa y una miga suave y así generar mucha saliva a la hora de masticar y hacer una buena digestión. Y estos son algunos de estos panes salados de los que les llamo. Este, por ejemplo, es un pan que está hecho con pulque en lugar de la masa madre. El pulque, para quien no lo conocen, es una bebida fermentada que se hace de el aguamiel que está dentro de los magueyes. Y esta bebida, a la hora de que se fermenta, funciona como levadura. Da un sabor un poco dulce y muy agradable al pan. También hacemos panes con distintos cereales, no nada más trigo. Y esto, bueno, además de que ofrecemos más opciones para la gente que es intolerante al trigo, nos ha provocado hacer pues, una variedad también más interesante en sabores. Este, por ejemplo, es un pan de harina de amaranto. Este es un pan que está hecho con ramón, con las bayas del ramón. El ramón es un árbol de la península de Yucatán, un árbol que los mayas lo usan realmente para alimentar al ganado, o cuando no hay maíz lo utilizan para hacer tortillas o también como sustitución de café. Y nosotros lo usamos y realmente ha sido un placer trabajar con el ramón porque es un súper alimento. Además tiene un sabor similar al centeno, pero un poco más ácido, y realmente es un pan que al principio hacíamos una vez a la semana, porque estos panes, digamos, más especiales nos tardamos en darlos a conocer, pero hoy en día lo hacemos todos los días y bueno, pues nos hace muy felices poder hacer panes distintos y que la gente los acepte. Este es un pan hecho con mezquite. El árbol de mezquite tiene este fruto similar al tamarindo, es un fruto muy dulce, y con este fruto se hace una harina con el cual hacemos este pan, y es un pan que, por ejemplo, los diabéticos lo piden mucho, pero sobre todo es delicioso. También tratamos siempre de usar productos en teoría de desecho, como por ejemplo el bagazo de la cerveza. Un amigo que hace cerveza nos lleva el bagazo después de que hace la cerveza, y con eso hacemos este pan. Y bueno, este es nuevamente el pan que nos recuerda el sincretismo que tenemos en México. Es un pan con maíz. Usamos distintas variedades de maíz y bueno, le da una textura especial y un sabor también muy, muy rico. Yo les agradezco mucho su atención y por favor, cualquier pregunta, listo para responderlas más adelante. Gracias. Vamos ahora. Entrevista. Muchas gracias, Elena, por compartirnos más detalles de la bella cultura de tu país. Y si ustedes quieren replicar sus recetas en casa, ya está disponible el libro Rosetta, tanto en inglés como en español. Una vez más, muchas gracias, Elena. Nuestro próximo ponente, aunque originario de Andalucía, España, también vive en México, en la icónica ciudad de Guadalajara. Ha trabajado en restaurantes como The Fat Duck y El Bulli, y en el 2013, con su socia Fernanda Covarrubias, abrió su primer restaurante de postres en Guadalajara, La Postrería. En el 2018, ganó el premio al mejor chef pastelero de Latinoamérica, patrocinado por República del Cacao, y hoy viene a contarnos sobre lo que él llama la revolución dulce. Y para conocer más a detalle de lo que es este concepto, vamos a cambiar un poco el formato y le haremos una entrevista. Por favor, demos la bienvenida al chef y dueño de la postrería en Guadalajara, México, Jesús Escalera.
Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por hacer el viaje desde Guadalajara. No, muchas gracias. Antes de iniciar con las preguntas formales, has preparado 3 dulces para la audiencia. ¿Nos puedes explicar lo que están comiendo nuestros invitados? Pues sí, bueno, pues en este caso, cuando me invitaron, pues quería traer un poquito de la postrería aquí a Buenos Aires. Era complicado, evidentemente. Así que en este caso, en vez de traer una elaboración, hemos traído 3 pequeños bocados para explicaros un poquito cómo funciona o cómo hacemos nosotros un menú de postres en la postrería, ¿no? En este caso tenemos 3, bueno, están sirviéndolo, pero tenemos 3 bocados, ¿vale? El primero es una flor de violeta, ¿vale? Cuando lo tengamos, para ir comiéndolo en orden, tenemos una flor de violeta, ya que nosotros los menús de degustación de postres los empezamos con los sabores más frutales, florales, cítricos, etcétera, digamos los más perfumados. Después tenemos una almejita, ¿vale? Que le llamamos molusco de tierra, ¿vale? Que es el menú de degustación, ¿vale? Que es de 11 tiempos. Después pasamos a los sabores más cremosos, un poquito más intensos y tal. Y en este caso es una almejita a la que le tenemos que poner limón y darle un pequeño bocadito. Esto nos sirve para limpiar un poco el paladar, ¿vale? Es una almeja apta para veganos, ¿vale? Se lo puede comer cualquiera. Y por último, en los menús de degustación de postres, vamos con los sabores ya más fuertes, ¿vale? Los toques ahumados, chocolate oscuro, especiados, alcoholes. Y en este caso traemos un pequeño cacao, ¿vale? Que, pues bueno, como yo soy de Sevilla, pero vengo de México, pues tiene, y México es un país cacaotero, tiene una elaboración de chocolate, una mousse de chocolate de metate, un poquito de naranja y un pan de canela y pimienta de Tabasco. Así que el orden sería la flor, la almejita y el cacao, por favor. Todo se ve muy rico. Por favor, guárdenmelos. Yo también quiero probarlos después. A la almeja hay que ponerle limón, ¿eh? Bueno, ahora sí comencemos a hablar más de ti. Anteriormente has comentado que te convertiste en chef pastelero por accidente. Cuéntanos cómo pasó. Pues bueno, cuando yo empecé en cocina de casualidad, porque pues hace ya 16 años no había esa emoción o esa moda que ha salido en los últimos años, que es muy chulo, ¿no? Pero no había ese boom de la gastronomía. Entonces yo me metí en cocina, a estudiar cocina, porque no sabía qué hacer con mi vida. Cuando empecé a estudiar cocina, lo que menos me gustaba era la pastelería. De hecho, odiaba la pastelería. Porque era todo muy cuadrado, era muy milimétrico y a mí eso me agobiaba. De hecho, lo primero que nos explican cuando empiezas pastelería es que, pues eso, ¿no? Que son recetas exactas. Entonces, como cocinero joven, y bueno, como casi todos los jóvenes, pues te gusta un poquito más esa libertad, ¿no? Como la cocina salada, le quito, le pongo, le subo, lo pruebo y lo voy modificando, ¿no? Entonces, pues yo odiaba la pastelería. Fui a hacer prácticas a pastelería. Fui mi primer trabajo mientras estudiaba a pastelería. Me mandaron a un hotel a pastelería. Pero fue cuando entré al Bulli Hotel, de casualidad también, cuando llegué el primer día y el jefe de cocina me dijo, mira, pues tú has llegado el último, te voy a elegir dulce o salado. Y me puse tan nervioso que dije dulce. Entonces, en el momento, pues digo, estoy tonto. Pero cuando yo entré en la pastelería de ese restaurante, que en aquel entonces tenía 2 estrellas Michelin, y probé la primera vez un helado de pimienta, o sea, me acuerdo perfectamente ese helado, que hoy puede ser normal, pero en aquella, cuando yo lo probé, era algo que me explotó la cabeza y dije, esto es diferente, esto no es hacer pasteles, esto es algo más, ¿no? Entonces, a partir de ahí me enamoré del mundo dulce, de la cocina dulce, pues hasta ahora que tengo un restaurante de postres. Y ahí es por accidente el mejor chef pastelero de Latinoamérica. Bueno. Has hablado un poquito del Bulli Hotel. En España también trabajaste, en Europa, en Inglaterra también trabajaste con Heston Blumenthal en The Fat Duck. ¿Qué impacto tuvieron estas experiencias en tu carrera? Pues digo, al final cada cocinero, cada persona de las experiencias que vive, ¿no? Va formando su manera de ser, ¿no? Y los cocineros, en cada restaurante que va pasando, va agarrándose un poquito de ese restaurante. Del Fat Dog, más allá de la técnica, las recetas o lo que sea, me quedé con el equipo. ¿Por qué? Porque en un restaurante gastronómico es tanta la presión que hay mucha competitividad, ¿no? Entre partidas, hay roces, es complicado. Pero en el Fat Dog lo que me sorprendió, yo venía del Bulli, que era rigidez absoluta, y cuando yo entré en el Fat Dog, la primera vez que llegué al área de producción, tenían
música de, creo que era Metallica, a todo volumen, haciendo the Fat Duck? producción en el Fat Duck. Oh, wow. Entonces, en la mise en place. Entonces, yo aluciné con eso y también una de las cosas que me sorprendió es que todos iban a una. Que si tú un día estabas al 50%, en vez de pues, buscarte la vida, iban todos a echarte una mano. Que tú veías a otro compañero, al final eso te envuelve, ¿no? Tú ves a otro compañero que estaba pues, a las carreras, ¿no? Y aunque tú estuvieras muy apretado de tiempo, sacabas para darle ese empujoncito y volverte a tu sitio, ¿no? Entonces, esa manera de hacer equipo, la verdad, a mí se me contagió mucho y trato de colocarla en la postrería porque la verdad sí me gustó muchísimo. Qué bueno. Y cuando llegaste a México, ¿cómo impactó en tu cocina el descubrir nuevos ingredientes, hierbas, frutas, toda esa nueva riqueza de sabores que tiene México? Pues bueno, cuando digo, yo ya medio conocía un poco México, trabajé con muchas personas de México, me enamoré de México antes de llegar a México, pero cuando llegué, tú te crees que ya conoces, como cocinero, que conoces ya bastantes cosas, ¿no? Entre comillas. Es bonito ver o darte cuenta de que no conoces absolutamente nada y cuando vas, no al mercado digamos, más conocido, no, a cualquier mercado, el encontrar esa variedad de frutas, esa variedad, como tú decías, de hierbas, no sé, frutas, el zapote, la guanábana, etcétera, o de las hierbas, los quelites, para mí de repente se me abrió por la despensa nueva. Yo primero empecé usando ingredientes con los que yo me sentía más cómodo, pero al final caes en la cuenta y dices, pues hay que ser muy tonto para estar buscando ingredientes de otro lado teniendo esta variedad aquí. La verdad, a día de hoy, el 90-95% de los ingredientes que usamos son de México, no por hacer consumo local, que también, sino porque es que está mucho más rico, lo tengo mucho más a mano y al estar en México es más económico. Entonces, la verdad, es natural, es una elección natural. Claro. Y has hablado de la revolución dulce. ¿Qué exactamente es eso? Esto de la revolución dulce, considero que en los últimos años se está dando mucho empuje al postre, ¿no? El postre siempre en los restaurantes era un poco lo olvidado, ¿no? Y me tocaba vivirlo. Estaba en el menú de degustación y cuando llegaba el postre la gente se levantaba, se iba a fumar. No, yo no tomo postre. Éramos como pues, lo que sobraba, ¿no? El dulce para acabar. Hemos ido a restaurantes en los que el menú era espectacular a nivel técnico, gustativo, todo eso, y el postre al final era algo muy simple, dulce para terminar, ¿no? Entonces, como que no se le daba tanta importancia. Pero en los últimos años, y gracias al cliente, al comensal, y bueno, y a grandes postreros, Jordi Roca, Albert Adrià, etcétera, se le ha ido poco a poco agarrando mucha fuerza y los cocineros y el cliente ha entendido que el postre es la manera de cerrar un menú. Un menú de 5, 10, 15 tiempos, al final te quedas con los platos más importantes, pero sobre todo te quedas con los últimos recuerdos, que es el postre. Un postre te puede arruinar un menú o te lo puede arreglar. Si el menú iba regular y un postre es excepcional, te vas a quedar con eso, ¿no? Entonces, este empuje ha hecho que muchos jóvenes quieran empezar a estudiar pastelería. Lo veo mucho por las solicitudes que me llegan de práctica. Yo, aparte de la pastelería, tengo un aula, por lo tanto estoy viendo cada vez que viene más gente preguntando. Y también eso, pues el hacer que los cocineros salados se metan en el dulce, ¿no? Lo cual ha hecho cambiar radicalmente el concepto que teníamos de postre, pudiendo utilizar ingredientes que no usamos en el postre, ¿no? Como verduras, como otro tipo de ingredientes que culturalmente lo hemos asociado al mundo salado, pero si lo pruebas no es ni dulce ni salado. Por ejemplo, un postre con trufa negra. No, es que la trufa negra es salada. No, si tú pruebas una trufa no es ni dulce ni salada. Un arveja, ¿no? Un guisante. No, es que el guisante es para salado. Si tú lo pruebas es dulzón. Entonces, la remolacha, lo mismo, es dulce, ¿no? La canela no es dulce, es amarga. Entonces, cuando de repente te das cuenta de esto, pues cambia todo, ¿no? Y es lo que veo que en estos últimos años está pasando, por eso le he dicho que he considerado que es una revolución del dulce. ¿Y este interés en la pastelería es solamente en México o es en el mundo? No, yo lo he visto a nivel mundial. Allá por donde he ido, digo, por Asia, digo, por México, bueno, de Latinoamérica, en Colombia, en República Dominicana, en México, aquí en Argentina y en Europa. O sea, lo he visto por todos lados. La verdad es bonito ver eso. Qué bueno. Y hablaste un poco del comensal. ¿Crees que los comensales mexicanos son más abiertos que otras nacionalidades a la posibilidad de mezclar los ingredientes salados con lo dulce?
Digo, bueno, al final México por cultura pues ya está programado para mezclar dulce y salado, lo tenemos en el mole, ¿no? El mole es dulce y salado. Pero igualmente siempre cuando yo iba a abrir la postería, o le comentaba a mi familia, a mis amigos que iba a abrir un sitio de postres, me decían que era muy raro ir a comer a un sitio y después comerte el postre emplatado en otro. Pero bueno, y cuando le decía México, muchos amigos mexicanos me decían que México es complicado, que la gente no lo iba a entender. Pero la verdad, sinceramente, yo creo que hubiera sido complicado en México, en Sevilla, Alemania, donde sea. ¿Por qué? Porque al final, como decía Joaquín, el ser humano desconfía de lo que no conoce. Y cuando es algo es nuevo, pues sí que es verdad que tienes que empezar poquito a poco, ¿no? Claro. Entonces en México la verdad no, a mí me han acogido con mucho cariño y creo que al final es ganarte al comensal. Si tú le das al comensal algo que le gusta, va a volver con alguien. Si esas dos personas vuelven a probar algo que es diferente pero le sigue gustando, vamos poco a poco, ¿no? Entonces después de 6 años, de hecho mañana cumple la postería 6 años, pues la verdad ha sido un gran honor. Pues eso, ¿no? Que tengamos tantos clientes fieles y tantos clientes que nos visitan desde lejos. Oh, feliz cumpleaños entonces para mañana. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener una fiesta mañana, ¿no? Mañana de Está bien. cumpleaños de la postrería. Perfecto. Abriste un restaurante solo de postres en una ciudad que no es la capital de México. ¿Por qué decidiste eso y cuáles fueron los desafíos más grandes a los que te enfrentaste y cómo los superaste? Pues digo, abrí en Guadalajara porque cuando salió la idea junto con mi socia, con Fer Covarrubias, pues los dos hablamos de una idea, digamos, que nosotros buscamos como clientes, ¿no? Oye, ¿te imaginas poder ir a un sitio y probar un postre de Jordi Roca saltándote todo el menú de degustación, solo yendo al postre? ¿Te imaginas poder ir a un sitio y comerte un menú de postres maridados? ¿Te imaginas? Y como no había, dijimos, ¿lo probamos? Vamos a probarlo. Yo soy de Sevilla, Fer es de Guadalajara, pusimos la balanza. En aquel momento España todavía estaba saliendo un poquito de la crisis, pero estaba un poco complicado el tema y decidimos Guadalajara. A día de hoy creo que fue la decisión más correcta que pude haber tomado nunca y la verdad, pues ya te digo, pues yo me enamoré de México, ¿no? En lo complicado de arrancar un proyecto así, digo, fue sobre todo organizar o estructurar. ¿Por qué? Porque si tú vas a abrir un restaurante de un asador, un restaurante de sushi o lo que sea, ya tienes una idea, ¿no? Ya has visto otro restaurante, aunque tú hagas tu estilo, pero tienes una idea de proveedores, de partidas, de horarios. Yo me llevo dedicando al postre desde, sin creer como hablaba, desde que tenía 16 años, tengo 33, ya son unos cuantos años en el postre, y cuando decidimos abrir la postrería dijimos, bueno, ¿en qué horario abrimos? No tenía ni idea cuál era la hora del postre, a mediodía, en la tarde, en la noche, así que dijimos, bueno, abrimos todo el día y que la gente vaya viendo y a partir de ahí ya organizamos. No sé si hicimos un bien o un mal a la sociedad, porque en la postería te encuentras gente comiendo postres a las 9 de la mañana. Entonces, es raro, pero la verdad, te digo, como decía, es muy bonito pues ese cariño y lo que nos comentan los clientes, ¿no? Es que pues el postre no tiene por qué ser dulce como tal, ¿no? Sí, entonces, la verdad, por eso te encuentras clientes comiendo postres a muchas horas raras. Y nosotros también, ¿no? A las Bueno, 10 de la ustedes. mañana. Bueno, hablando de esto, México, Estados Unidos y muchos otros países en el mundo tienen importantes problemas de obesidad. Como pastelero, ¿sientes alguna responsabilidad de crear alternativas bajas en azúcar o más saludables? Claro. Bueno, al final, pues el azúcar en los últimos años se ha satanizado un poquito y se ha satanizado por culpa de la industria alimentaria, ¿no? La industria alimentaria nos ha saturado de azúcares, de sales, de grasas saturadas, por lo tanto ha provocado un daño en la salud bastante importante, ¿no? Por supuesto que tenemos una responsabilidad, cocineros y pasteleros, pero en este caso esa responsabilidad, digo, viene un poquito de la mano con lo que decíamos de la revolución dulce, ¿no? De que el azúcar pierda parte del monopolio y entender que hay gente que le gusta el amargo. O sea, siempre digo, ¿no? Mi padre se toma un café de postres, ¿por qué no hacer un postre amargo? ¿Vale? Hay gente que le gusta una paletita de limón, ¿por qué no hacer un postre ácido, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, gracias a la técnica, tenemos que tener soluciones y romper un poquito con lo tradicional, ya que la pastelería siempre ha estado saturada de azúcar también, porque el azúcar
es un gran conservante. Y la pastelería está formada por huevo, purés de frutas, etcétera, cosas que se deterioran, lácteos, cosas que se deterioran muy rápidamente, ¿no? Entonces por eso le metían tanta azúcar. Hoy en día, gracias a las técnicas que conocemos, a los ingredientes nuevos que conocemos, a la maquinaria que tenemos, ¿vale? Pues esta conservación la podemos alargar ciertamente sin necesidad de saturarlo de azúcar. Por lo tanto, creo que así es como podemos poco a poco que la gente se dé ese caprichito dulce y no hablar de opciones saludables, sino que directamente bajar el azúcar y tener una salud mental, porque un poquito de azúcar al final nos alegra a todos, ¿no? Entonces, ese poquito Claro. hay que tenerlo siempre. Bueno, una última pregunta. Muchos ingredientes fundamentales en cocinas de varios países, como por ejemplo el chocolate, la vainilla, el tomate, tienen su origen en México y otros países de Latinoamérica. ¿Cuál crees que ha sido el mayor impacto que ha tenido Latinoamérica en el mundo dulce y qué influencia crees que pueda tener en los próximos años? Pues, bueno, pues Latinoamérica es fundamental en el mundo dulce. ¿Por qué? Porque también lo comento siempre, ¿no? Si de repente Latinoamérica o América en general no hubiera existido, se cae la mitad del recetario mundial de pastelería. No habría chocolate, no habría vainilla, no habría frutas, como bien comentas. Por lo tanto, ¿qué hace el recetario de pastelería sin estos ingredientes, no? Entonces, la verdad, creo que es algo fundamental. Yo siempre me ha parecido muy extraño, bueno, raro, que la pastelería más reconocida mundialmente esté en Francia, en Suiza, en España, etcétera, cuando la mayoría de ingredientes vienen de acá, ¿no? Pero ya te digo, con esta revolución dulce, viendo cómo vienen los jóvenes, viendo que muchos profesionales que estaban por el mundo están volviendo ya para acá y mirando pues a Latinoamérica, creo que en los próximos años va a agarrar bien la bandera bien alto y pues creo que la pastelería va a cambiar de lado del océano, así que creo que Qué es muy bueno, importante. perfecto. Muchísimas gracias, Jesús, por la entrevista y por los 3 mini postres. Y felicitaciones otra vez por el premio Latin America's Best Pastry Chef 2018. Jesús Gracias. Escalera. Gracias. Gracias. Ok. ¿Han dejado un poquito de espacio para un postre más? Espero que sí, porque ustedes están a punto de probar otro postre delicioso. Nuestra última ponente es la jefa de cocina de Parador La Huella en José Ignacio, restaurante que ha sido votado como el mejor restaurante de Uruguay en todas las ediciones de Latin America's 50 Best desde la primera lista en el 2013. El chef Francis Malman lo ha llamado el restaurante más mítico de Uruguay, un lugar único en el mundo. Es un restaurante de playa, tanto familiar como para una cena especial o romántica. Esta cocinera ha formado parte del equipo de Parador La Huella desde el 2002 y es jefa de cocina desde el 2015. Hoy nos va a contar un poco sobre su historia y su relación con la comida, pero primero que nada va a presentar el último postre del día, el volcán de dulce de leche, preparado por la pastelera del restaurante Verónica Viera. Es popular, ¿no? Este postre. Bueno, muchas gracias a Verónica Viera y bienvenida a Vanessa González. Bienvenida. Hola, hola. Estamos. Bueno, va a ser al final, no tan pronto. No solo de pan vive el hombre. Permiso, Elena. También necesita un postre. Y eso viene al final, como un premio. Pero hoy en día, con tanta información nutricional, disfrutar un postre es como la chancha y los 4 reales. ¿Lo conocen ese dicho? Bueno, en este caso es como comer algo muy rico, pero que no dañe tu salud. Las ganas de comer un postre no le falta a nadie. Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. Lo bueno es bueno, y cuando lo hacemos bien, es mejor aún.
Toda su medida, claro está, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la pasión de lo dulce? ¿Qué dicen? De la niñez, de nuestra infancia, ¿verdad? Yo me crié en una estancia, La Rinconada, en la casa de campo, muy cerca de Garzón, muy próximo a donde está la huella hoy. Todo esto se junta con el gusto nuestro, porque es de lo que vine a hablar hoy, de la memoria y el gusto. Mis padres eran caseros de La Rinconada. Casero se dice a una pareja que vive y trabaja en la casa de campo. Mi padre Mario se encargaba de la siembra y de todo un poco. Entonces andaba en tractor de arriba para abajo, con los caballos, con el ganado, y nosotros con él, felices. Mi madre Mari empezó de muy chiquita, de niñera, ahí, y poco a poco se fue metiendo más a la cocina. Lo divertido es que mi mamá, con el paso del tiempo, fue a trabajar a un restaurante en José Ignacio. Se llamaba Los Negros, de Francis Malman. Ahí conoce a Guzmán Artegabeitia y Martín Pitaluga, dueños hoy de Parador La Huella. Aquí es todo un poco familia, como ven. Hoy en La Huella trabaja también mi hermana y un hermano. Todo es como local y familiar en este cuento. Bueno, cuando abren el parador, Martín y Guzmán le proponen a mi mamá hacer parte del equipo del parador con Alejandro Morales, el chef, quien estuvo muchos años con nosotros, y Florencia Curreyes, la pastelera. Cuando éramos chicos, mi mamá en la estancia, no siempre, cada tanto, hacía dulce de leche casero. Lo hacía con la leche de vaca recién ordeñada. Entonces, cuando la tenía, separaba la nata, se hacía la manteca del día a día, y con la leche el dulce de leche. Todo esto era un proceso lento. Llevaba 3 días. 3 días, 3 horas de cocción cada día. Y ahí se quedaba esperando el siguiente día para seguirlo cocinando. Imagínense ustedes, nosotros, sus hijos, ayudándola a cocinar, pero también con ese respeto de no se toca. Aunque al final lo divertido era raspar la olla, era ese premio mayor para nosotros. Yo creo que esto nos transmitió 2 cosas. Primero, el gusto de lo original, de lo genuino. Eso que siempre perseguimos al cocinar, buscamos de vuelta ese sabor. Es como Ratatouille. ¿Se acuerdan de la película de la rata? Cuando el crítico famoso se sienta y la pide, y en su primer bocado lo transporta hacia su niñez y se pone muy emocionado porque le recuerda a su mamá. La memoria de la primera vez que probamos algo
es muy probable que sea la fábrica genuina del gusto. Detrás de ese gusto siempre estamos en búsqueda de los cocineros. Ese postre que hacía mi mamá estaba hecho con productos sanos, naturales, sin aditivos, con leche fresca, no pasteurizada. Y también me pregunto si alguien se acuerda de ese sabor, de esos gustos, de productos no pasteurizados. Qué linda generación, ¿no? Esta, nuestra. Será muy prolijo, obviamente, en términos de normas sanitarias, claro está. Pero también cuando destruye bacterias, destruye ese gusto genuino de los productos. No sé, es una paradoja. En segundo lugar, me pregunto si las cosas hechas con su tiempo, despacio, serán las mejores. No solo porque el proceso le rinde el homenaje al gusto, sino porque la ansiedad aprende a calmarse en esa espera y no nos precipitamos corriendo a lo dulce inmediatamente cuando lo tenemos. Yo creo que en esa cuchara de dulce de leche, que era nuestro postre, nuestro único postre, aprendimos a valorizar el gusto de lo dulce. En Uruguay tenemos varios postres compartidos con países vecinos. No nos vamos a discutir ahora eso, ¿verdad? Tenemos el Martín Fierro, pasta frola, alfajores de maicena. Pero también tenemos lo nuestro, que es el chajá. Pero la receta de ese dulce de leche es única. Mi madre fue adoptada por una mujer negra, se llamaba Ofelia, y se hacía cargo de otros niños, de 7. Una santa, a su manera. Vivía en el norte, donde se juntan las fronteras Argentina, Brasil y Uruguay. Y ahí aprendió costumbres de la cocina, de las raíces muy nuestras. De alguna manera, ese saber de la cocina nos fue transmitiendo como nosotros hijos y después como cocinera de Parador La Huella. Eso es, creo, lo que buscábamos cuando hacemos el volcán hoy. Algo que viene de la infancia, para que se parezca a esa memoria. Lo hacemos con Verónica Viera, la pastelera actual de La Huella. Este postre es un clásico nuestro. Ya dijeron, ya lo conocen. Es muy divertido porque cuando ves llegar las cartas a la mesa de postres, es un dilema. Tienen que elegir entre el volcán de chocolate y el volcán de dulce de leche. Se crea ese conflicto emocional entre niños, padres, amigos. Pero bueno, los rankings nos dicen siempre, gana el dulce de leche. Y cuando vemos a los niños comerlo, o los grandes, lo hacen sin culpa, totalmente. No es un pecado. Ves esa sonrisa espontánea, un chiste, una broma, y todo en esa mesa se transforma en una fiesta. No hay una mesa, eso es un cuento, no hay una mesa que pase estas situaciones. Es muy lindo ver cómo se transforma el final, el premio en este volcán.
Algunos vienen a descubrirlo, muchos por primera vez, y otros lo vuelven a probar por varias primeras veces. Algo muy interesante es que vimos niños de 7 y 8 años llegar por primera vez y probar ese postre, y hoy en día llevan a sus hijos también. Es algo que se transporta de generación en generación. Es esa cosa de intercambio, ¿verdad? Surge el intercambio en la mesa. También el lugar nuestro ayuda bastante. Estamos en las dunas blancas, mirando el cielo azul, a la sombra fresca de un quincho. Y yo qué sé, eso es parte también. Y todo es parte de Parador La Huella. Gracias. Bienvenidos de vuelta a Vanessa González, Elena Regadas, Jesús Escalera y Joaquín Grimaldi. Y también un fuerte aplauso para nuestro invitado especial, David Muñoz. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasas. Bienvenido. David Muñoz es dueño de los restaurantes Diverso en Madrid y Street Show en Londres. Ha sido el chef español más joven en conseguir las 3 estrellas Michelin cuando tenía 34 años y su restaurante Diverso ha estado incluido varias veces dentro de la lista completa de los mejores restaurantes del mundo. Bienvenido, David. Gracias. Sé que acabas de llegar en Argentina, entonces probablemente estás un poco cansado. Bueno, estoy bien, estoy preparado. Siempre. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Aires. Hemos hablado un poco sobre los postres y los panes de nuestros ponentes en sus restaurantes aquí en Latinoamérica. ¿Nos puedes explicar un poco sobre el concepto de Diverso y cómo son los postres? Sí, bueno, el concepto de los postres en Diverso ha ido evolucionando a lo largo de los años. Yo escuchaba a Jesús antes hablar y estoy muy de acuerdo con él en que durante muchos años, y yo creo que sigue ocurriendo, que a muchos cocineros no nos ha importado poco, pero a lo mejor nos ha importado un poco menos el mundo dulce que el mundo salado. Yo creo que eso con el paso de los años es verdad que ha sido un cambio natural, creo que cada vez ocurre menos y en mi caso particular en Diverso cada vez le hemos ido dando más importancia y lo hemos ido cambiando un poquito más. A mí me gusta mucho cómo lo que ocurre en Diverso es que no hay una parte en la cual el menú acaba la parte salada y empieza la parte dulce. Casi es un cambio progresivo, no me gusta que sea 2 partes, creo que la experiencia es un conjunto. Me gusta que además los postres sean poco dulces, no significa que lleven más o menos azúcar, sino que el conjunto sea poco dulce o que si tiene partes dulces, sigo la misma filosofía que ocurre con mi cocina en la parte más salada, ¿no? Me gusta que haya muchos contrastes de sabores, que los sabores sean muy intensos y que al final sea como cada postre, que sea casi como una montaña rusa de sabores y de sensaciones. Pero sí que es verdad que para un restaurante como Diverso, en el que un menú puede ocupar entre 3 horas y media o 4 horas, sería ilógico terminar con una secuencia de postres muy dulces. Primero porque creo que nadie sería capaz de comérselos y segundo porque creo que no es parte de la filosofía y de la experiencia. Entonces al final los postres que hacemos
son muy ligeros y probablemente tengan no solamente ingredientes y elementos poco asociados al mundo dulce, sino también ciertas sensaciones. Es decir, nuestra cocina en Diverso está plagada, y en Strix igual, está plagada de ácidos, de picantes, de amargos, y esas mismas sensaciones las hacemos extensivas a nuestros postres. Perfecto. Bueno, en muchos países es tradición comenzar la experiencia gastronómica con un buen pan, por lo que voy a comenzar hablando de este. En los últimos años, en los restaurantes de alta cocina, el pan se ha convertido en un paso importante de la degustación que merece ser considerado como un platillo en sí. ¿El pan debe ser servido al inicio, en el medio o al final de la degustación? Elena, ¿qué opinas? A mí me da mucho gusto que el pan no nada más se vea como un acompañamiento del plato, ¿no? O como un patinador, como lo llevamos en México, que es algo que absorbe las salsas. Yo creo que el pan en los últimos años, y ahora es un paso en algunos menús de degustación, es porque el pan ha tomado mucho mayor relevancia y el pan pues es un platillo en sí mismo. O sea, yo creo que un pan hecho con mucha atención, con tiempo, con procesos lentos, y puede ser que tiene sabores muy interesantes. Y obviamente si tú pones al pan de forma independiente le vas a poner mucho más atención que si nada más lo pones al centro de la mesa. Sin embargo, para mí que el pan esté al centro de la mesa también es algo muy bello y es algo que creo que no debemos de perder, porque el pan es de alguna forma lo que nos une, lo que comienza pues como la idea de la compartición, ¿no? Que es al final lo más bonito de una mesa. El hecho de comerlo con las manos, el hecho a veces hasta de rasgarlo con las manos, creo que es fundamental. Yo creo que funciona muy bien de las dos partes, e incluso al final de la comida, como bien menciono, para chupar y absorber todos esos jugos deliciosos que a veces uno no puede hacerlo con un tenedor, ni con una cuchara incluso. Para mí, pan al principio, en medio y al final. Todos. Y tienes unas mantequillas diferentes también, ¿no? En Rosetta. Pues nosotros en Rosetta siempre, no hacemos un menú de degustación como tal. ¿Por qué? Porque el menú cambia constantemente y porque Rosetta es un restaurante que puedes estar 4 horas ahí, pero también puedes estar poco tiempo. Es un lugar para locales y para turistas por igual. Entonces, por un lado, siempre tenemos una variedad de panes con aceite de olivo, que a mí me gusta mucho como meter el pan en el aceite, pero también tenemos algunos panes que van como platillos y algunos de ellos con mantequillas. Por ahora tenemos uno que tiene mantequilla de hormiga chicatana y un pan de centeno. Perfecto. Y David, ¿es verdad que no tienes pan, ningún pan en Diverso? No tenemos pan como plato principal o como acompañante de la propia comida. Cuando utilizamos pan en Diverso lo utilizamos como elemento de un plato determinado. Una vez más, intentando ser consecuentes con lo que supone el pan dentro, lo que suponía el pan de dentro de Diverso, porque Diverso había hace 13 años y al principio sí teníamos pan. Pues al final, en una cadencia de tantos platos en los que ya de por sí había mucha comida, nos parecía que esto terminaba llenando demasiado a la gente. Pero sobre todo, llevándolo más allá, en Diverso todos los platos están pensados para que tengan la cantidad exacta de cada elemento y sea comido de forma independiente. Entonces el hecho de acompañarlo, si no era porque yo quería incluirlo dentro de un propio plato, que esto sí lo hacemos, acompañar el menú durante toda su longitud con un determinado pan o una variedad de panes, a mí, en mi caso, hacía que los platos que habían sido pensados para comerlos de una forma, cuando se acompañaban con pan, se desvirtuase lo que yo quería conseguir, el sabor, la textura o incluso el concepto. Entonces decidimos que quitábamos el pan y que si en algún momento, en algún plato, era necesario el pan, como probablemente tengamos 3 platos en los que algún tipo de pan es partícipe del plato, es porque ese plato necesita de ese pan en concreto. Okay. ¿Qué opinan ustedes sobre el comienzo, el medio, el final? Bueno, en Parador tenemos la panera. Es parecido, como decía Elena, la situación porque
tenés aceites o mantecas y lo cortamos del pan de campo grande para esa misma situación de compartir y de romper con las manos. Y sí, y después, si seguimos con la mesa, el cliente decide si quiere más o no. Bien. Pero el arranque lo hacemos así y es eso, es compartir. Es compartir, sí. Nuestra cocina es una cocina de raíces, así que la tradición argentina es tener el pan primero y repetirlo también, al medio y al final. Qué sé yo, es un pan de masa madre, también con unas mantecas, siempre, todo el tiempo con pan. Es muy rico, ya comí en el desayuno. Hoy en día los comensales tienen cada vez más requerimientos dietéticos especiales, ya sea por problemas de salud, como en el caso de los celíacos o intolerantes a productos lácteos, o por preferencia y tendencia a la comida más saludable. Bueno, Joaquín, ya hablamos con Jesús sobre la obesidad y la reducción de azúcar en sus Sí. postres. En tu caso, en el Four Seasons ¿tienes algún producto bajo en azúcar? Los postres son bajos en azúcar, los helados intento que también sean bajos en azúcar. Como decía Jesús, hay diferentes técnicas y maquinarias y otro tipo de productos donde nos pueden ayudar a suplir la cantidad de azúcar. El tema es que el argentino en sí es azucarero, es dulcero. Y lo escuchaste recién con tu molo, el volcán. ¡Wow! Pero sí, yo estoy de acuerdo en bajar la cantidad de azúcar. Con respecto a los celíacos, que también tenemos muchos, lamentablemente tenemos que tercerizar, porque en nuestra panadería hacemos todo para todo el hotel, así que siempre hay mucha harina volando, así que es peligroso, así que tercerizamos. ¿Existen restaurantes que no atienden a clientes que son veganos, por ejemplo, porque es difícil hacer un menú con estas estrictas características para solo una persona? ¿Hasta qué punto ustedes creen que el restaurante debería adaptarse a estos comensales? Jesús. Pues en este caso yo pienso que también es ese ego de cocinero, que algunas veces pasa, yo no doy esto porque en este no es mi restaurante, si tenemos que de vez en cuando bajarlo, ojo, siempre que se pueda. Si voy a un asador de carne y digo no quiero comer carne, pues es complicado, ¿no? Pero en este caso a mí me preguntan mucho eso, ¿no? Que si en la postería tenemos para diabéticos, para celíacos, para alergias. No lo tengo en carta, pero cualquier persona que venga va a tener su postre. Yo, si te haga tanta apología del postre, no soy nadie para decirle no te hago un postre. Entonces, gracias ahora sí al producto, al conocimiento, a los ingredientes, cómo pueden reaccionar con uno con otro, tenemos ya, gracias a Internet, tenemos un montón de libros de información en el que nos sirve de ayuda para conocer más, ¿no? Entonces, creo que al final un restaurante va a disfrutar. Y si alguien en mi restaurante me pide un postre de tal manera, ojo, los postres están cuadriculados, ¿no? Para que tenga, como decía David, pues que sea el equilibrio ideal, ¿no? En cada plato. Pero si llega alguien y me dice, oye, yo es que no puedo comer esto, por supuesto le voy a dar una opción para que se vaya feliz, porque al final no viene a ver lo que tú haces, sino que viene a disfrutar, ¿no? Claro. Vanessa, Argentina y Uruguay son países muy carnívoros. Sí. ¿Cómo adaptas el menú para los clientes vegetarianos o veganos? Bueno, en el Parador sí, claro que hay carne y hay mucha pesca local también. Pero siempre tenemos en la carta algunas opciones, celíacos o vegetarianos o veganos. Y estamos en un parador de playa. Siempre hacemos ese esfuercito con alguien, hay muchas alérgicas hoy en día, también es todo un tema con el medio ambiente y bueno, y hacemos esas diferencias para el cliente. Elena, ¿qué opciones ofreces a los comensales que tienen alguna restricción alimentaria, como por ejemplo a los que no pueden comer gluten? Pues realmente a mí me gusta mucho lo que mencionó David de pensar la comida sin, o sea, no pensar un postre quitándole azúcar, sino pensar más bien un ingrediente dulce
o un ingrediente ácido, un ingrediente que funcione bien sin esta necesidad de pensar, voy a hacer un postre para un celíaco, voy a hacer una pasta para un celíaco, ¿no? Perdón, alguien que no come gluten. Quizá mejor, por ejemplo, para los celíacos hacemos nosotros muchos tamales, que es maíz, o le damos un arroz. A mí me conflictúa a veces un poco esta idea de pan que parece pan, pero que no sabe a pan. O sea, más bien creo que hay muchas otras alternativas y nosotros eso tenemos. O sea, hay postres que no tienen lácteos, hay carbohidratos que no tienen gluten y yo creo que hay muchas formas y como cocinero es hasta positivo que existen estas nuevas dietas y estas nuevas formas de comer porque te obligan a ser mucho más creativo y encuentras unas formas de cocinar que de otra forma no lo hubieras hecho. Entonces, al final siempre se puede y siempre hay alternativas y hay formas de que todo mundo tenga algo que comer y esté contento. Es por eso que ustedes tienen restaurantes en los 50 mejores de Latinoamérica y del mundo. Bueno, David, específicamente pensando en la salud y obesidad, ¿cómo buscas los ingredientes con mejor contenido nutricional? Bueno, primero de todo es respetando las temporadas. Básicamente vivimos en un mundo en el cual parece que la temporalidad de los productos se ha acabado y de hecho hay ejemplos. Yo te voy a poner un ejemplo que en España, por ejemplo, el erizo, no hace tantos años el erizo empezaba a comercializarse a finales de noviembre, principios de diciembre. Este año pasado casi podías conseguir erizo los 12 meses del año. Evidentemente podías conseguir erizo de aquella manera, no todo el erizo que conseguías era bueno y no todo el erizo que conseguías estaba en su mejor momento, con lo cual nosotros en este aspecto seguimos respetando mucho la temporalidad. Y luego, pues bueno, buscando cada vez más y ayudando a los pequeños productores que no tienen un comercio masivo, que cuidan lo que hacen, que les importa lo que hacen y por consiguiente tienen un producto de calidad. Esto, dicho así, parece fácil y es lo políticamente correcto, pero en realidad creo que la única forma que tenemos a día de hoy de que las cosas sigan teniendo calidad y que no sigamos comiendo en los vegetales pesticidas, en los animales, pues bueno, una cría y una ganadería totalmente insostenible, precisamente es nuestra parte dar la espalda a esas prácticas y solamente nosotros consumir y hacer apología de las otras. Que esto además viene un poco también a lo que estaba diciendo Elena sobre los veganos y los productos veganos. O sea, hay veces que la industria vegana parece que se empeña en vender cosas que parecen lo que no son. Es decir, una hamburguesa que no es carne, un queso que no es queso, un pollo que no es pollo. O sea, creo que en realidad eso no favorece ni el producto de calidad, porque además muchos de estos productos son ultraprocesados. O sea, al ser ese tipo de producto vegetariano no es de calidad. Entonces, creo que hay que dar la espalda a todas esas cosas y, como bien decía ella, hay muchas otras alternativas naturales, que no hace falta o un celíaco tenerse que comer algo que es falso solamente para que tenga el aspecto de lo que es, que al fin y al cabo se consigue a base de manipulado y de ultraprocesado. Creo que nosotros, desde nuestra posición, tenemos que precisamente predicar con el ejemplo y decir lo que está mal y hacer lo que está bien. Sí. ¿Algún comentario sobre eso? Lo he dicho todo. Imagino que ustedes tienen muchas preguntas. Voy a hacer la próxima pregunta, pero piensen ya en sus preguntas porque voy a abrirlo a la audiencia. Bueno, hablando de adaptarse a los comensales, las redes sociales se han convertido en una forma de conocer y de hacer una crítica sobre la comida, por lo que esto también crea presión en los cocineros y en el restaurante. ¿Cómo el Instagram ha cambiado el mundo de los restaurantes para ustedes? Pues digo, yo considero que es un arma de doble filo, ¿no? Por una parte es muy bueno porque yo puedo saber lo que está haciendo David estando yo en México,
Es una chulada ver eso. Antes no, antes tenías que ir al restaurante, ¿no? Ahora ya medio, ya puedes estar un poquito informado de cómo está todo actualmente. Es una herramienta de marketing increíble, increíble y gratuita. Por lo tanto, puedes dar a conocer un poquito más para que la gente conozca tu restaurante y pueda venir. Pero claro, le da mucha importancia a la voz de muchos comensales, que están muy bien, pero que pues van de críticos sin saber cómo es una crítica, ¿no? Entonces también pueden hacer mucho, mucho daño, ¿no? Entonces sí hay que saber lo que se pone, hay que ponerlo real, ¿vale? Igual creo que todos vemos en Instagram platos imposibles y que después el cliente viene buscando eso porque lo ha visto en otro sitio y que no existe, ¿no? Entonces sí tenemos que, bueno, hay que saber diferenciar cuando es real el restaurante o cuando solo se está haciendo para el Instagram la fotito, ¿no? Claro. Elena, tienes varios restaurantes. Cuando estás en el proceso de planeación de tus nuevos lugares, ¿consideras factores como la luz en las mesas para las fotos que los clientes subirán a Instagram, por ejemplo? No, de hecho tengo muy mala iluminación para eso. Sin embargo, tengo una iluminación donde la gente se siente bien. Y yo creo que justo algo no positivo del Instagram es que a veces como cocineros estamos pensando más en cómo se va a ver ese plato en la foto que a qué sabe ese plato. Y obviamente de la vista nace el amor, pero para mí el sabor está ante todo. Y yo, por ejemplo, me pongo muy nerviosa cuando los platos se van a la mesa con cierta temperatura, que creo que es un ingrediente también importantísimo, y la gente a veces está más pendiente de tomarle foto y yo nada más veo que pasa el tiempo y se está enfriando y a mí eso me da mucha angustia. O sea, sí es un tema complicado lo de las redes sociales. Obviamente también es una manera de comunicar potentísima, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que hay que usarla con respeto. ¿Y hay alguna manera de protegerse de eso como restaurantes? No, Bueno. ok. A la gente le gusta opinar, Sí. como decía Jesús. Te pueden dar una buena crítica o matar. Una parte muy importante de la experiencia de un restaurante es un elemento de sorpresa. David, ¿has considerado en algún momento prohibir las fotos en tu restaurante? Yo lo hice hace 6 años o así, 7 años, no recuerdo. Justo cuando nos dieron la tercera estrella. En aquella época prohibimos las fotos. Sobre todo era simplemente por preservar era cuando empezaban las redes sociales y era por preservar el elemento sorpresa. Yo recuerdo muchos años atrás, antes de que cerrase el Bulli en España, claro, el Bulli fue muchas cosas y todas muy buenas, pero lo bueno que tuvo también el Bulli es que vivió en una época en la que no existían las redes sociales. Entonces ese aura de misterio y de enigma era real. Tú no sabías qué ocurría en el Bulli hasta que no ibas allí. Te contaban, no, hay una espuma que cuando te la metes en la boca te sale humo por la nariz. Pero ¿cómo puede ser esto? No había vídeos, no había gente que hiciera fotos, no las colgaban en redes sociales. Entonces, yo que siempre he estado muy obsesionado porque la gente se sorprenda mucho en Diverso y exista ese efecto wow, al principio, intentando preservar esto, lo prohibimos, pero luego nos dimos cuenta que es igual que si intentas tapar la luna con un dedo, pues es imposible. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ellos, en parte. Es decir, yo creo que como todos los juegos diferentes tienen diferentes reglas y yo creo que Instagram tiene muchísimas cosas positivas y tiene alguna negativa. Pero yo sigo viendo muchas más cosas. A día de hoy ya, después de que han pasado los años y veo las cosas con una perspectiva diferente, creo que tiene muchas más cosas positivas que negativas. Evidentemente, existe la posibilidad de que haya gente que vaya a tu restaurante o a tus restaurantes o hable de ti de forma poco respetuosa o que vaya a hacer daño. Pero igualmente luego hay mucha gente, por lo menos en mi caso, dispuesta a contar la verdad y hablar maravillas de lo que hacemos. Con lo cual yo pongo en la balanza, yo soy mucho de poner en balanza cuando quiero ver si algo me gusta o no, y en mi caso
es mucho más positivo que negativo lo que ocurre. Qué bueno. Vanessa, ¿te estresa o te sientes presionada al ver tus creaciones en Instagram? No, nos divierte mucho. Lo hacíamos nosotros y ahora tenemos a alguien que nos ayuda y eso nos saca mucho peso en tiempo a los cocineros y a los gerentes. Y buscamos unirnos con la gente un poco, ¿no? Que te etiqueten y vos también, y lo subas, y se sienten parte, eso es muy lindo. Entonces, como que hay una unión, es un pequeño clic que uno hace y está compartiendo lo mismo que la persona en la misma situación, con gente o en platos en sí. Y nos divierte mostrar un poco para afuera también, más que nada personas, situaciones o momentos, más que el plato en sí. Mostrar como el parador, dónde está, que la gente lo conozca, que lo vea, o se entere, te estás avisando todo el tiempo en el momento lo que está pasando ahí, y como decía él, que estás en otro país y estás viendo y te estás divirtiendo y estás pensando qué voy a hacer este verano, y querés verlo, querés ser parte también. Así que, y las malas, claro que las hay. Y ahí lo que hacemos es, bueno, charlemos y cuando vengan los trataremos mejor. ¿Le pasó alguna situación o no le gustó un plato? Lo charlamos. Pero cuando estés acá. Sí. Bueno, espero que ustedes solo suban cosas buenas y comentarios buenos hoy sobre los postres. Bueno, vamos a abrirlo a las primeras preguntas. ¿A quién le gustaría hacer una pregunta? Sí, el señor. Sí. Tiene un micrófono, creo. Ah, mira, ahí tiene. Sí, se escucha. Muchas gracias a ti. Pregunta va principalmente para las nuevas generaciones de chef, porque en algunos países, especialmente en Chile, vemos que hay algunos chefs que buscan mucha fama, reconocimiento y tal vez dejan de lado un poco la cocina para poder entrar más en el tema de comunicar a través de las redes sociales ciertas cosas que tal vez no representan mucho el arte de la cocina. Yo veo acá, en este caso de izquierda a derecha, de lo que yo veo, mucha pasión por el origen, por tus orígenes y el orgullo que tú tienes como mexicana, cosas disruptivas que mezclan, digamos, fusiones, en el caso de esta hamburguesa de helado que en mi vida pensé comer y que realmente es impactante, mucha nobleza, introversión y también otros aspectos más que cada uno de ustedes vimos, en donde ustedes nos muestran que son personas artistas, que son personas abiertas y que el arte culinario que ustedes hacen lo entregan con mucho amor. ¿Qué mensaje frente a lo que les acabo de comentar le pueden decir a las nuevas generaciones para que sigan el camino de ustedes? Gracias. Pues, tiene mucha razón, y hablando también de las redes y lo que comentas, de que se le da demasiada importancia al cómo se ve antes del sabor, ¿no? Digo, yo mentiría si yo dijera que no me importa la estética, por supuesto que me importa, si no, no haría un arbolito de postre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que todo el equipo que tengo en la postrería, tanto mi equipo como los chicos que están de práctica, como los que vienen a los cursos, o sea, lo primero que tienen que ver es los escalones. Por supuesto no hay que decir más veces que el sabor es lo primero, ya aburre, pero es que aburre decirlo porque no se aplica. O sea, creo que nos ha tocado a todo el mundo probar algo muy bonito que después dice, ostras, o no tiene buen sabor, o de textura es reseco, o es gomoso, o está húmedo, está pegajoso.
Entonces, claro, nosotros siempre explicamos que tenemos los 3 escalones, evidentemente, el sabor, la textura y la estética. Yo sí meto la estética porque en pastelería la estética siempre ha sido principal. Hemos visto los pasteles de fondant de toda la vida, bueno, de fondant o las elaboraciones de pastelería que siempre han sido muy estéticas, ¿no? Pero si en uno de esos escalones hay que bajar uno al de abajo, ¿vale? Si tengo una hojita de mango deshidratada espectacular de textura, espectacular a la vista, pero que la pruebo y no me sabe a mango, no me vale, porque estoy bajando el escalón del sabor. Si tengo una seta muy bonita de un bosque, no sé qué, no sé cuánto, que está muy bonita estética, pero la pruebo y está chiclosa, estoy bajando la textura por la estética. Entonces, es algo que hay que seguir diciendo y hay que seguir comentando porque sí que muchos chicos ven pues a los cocineros, gracias a las redes sociales, ven los platos de cocineros de Jordi Roca, como decía, que son increíbles y quieren saltarse pues toda la experiencia que han tenido ellos antes, ¿no? Entonces, sí tenemos en nuestra labor también seguir enseñando a estos chicos, tanto de escuela como de prácticas, para pues, que le sigan dando la importancia al sabor, que es lo primero, ¿no? ¿Alguien más le gustaría responder a eso? Yo creo que hoy la mayoría de los cocineros estamos en esa misma línea por todo el entorno y el hoy que vivimos, ¿verdad? Es mostrar y mostrar más que nada a la gente de la casa, a la mamá, a la que cocina, no solamente a los restaurantes, que uno puede elegir lo que cocina, cómo lo cocina y cómo lo muestra. Pero más que nada, como dije al principio, elegir qué quiero usar, qué producto quiero usar y por qué. Y no porque veo algo en internet de tal manera y lo quiero procesar acá, en este mundo mío, en mi casa, y tal vez no va a funcionar porque no es el mismo sabor. Elegir el producto fresco, el producto de estación, es genial. Durante el año tenemos todas estas estaciones que nos dan productos de la tierra diferentes y los podemos cuidar y cocinar cuidando el sabor en sí de cada uno. Y tanto eso como más que nada los que tenemos mar, vamos por ahí hoy en cuidar lo fresco y en lo que tenemos nosotros, local, de estación, cuidando obviamente el poder elegir qué quiero y por qué, y no voy a una feria y compro algo congelado, un pescado congelado, lo elijo fresco y lo hago con la familia, lo hago en situaciones de eventos o lo hago en mi restaurante con ese cuidado. Como el pan, que lo hago en casa y lo prefiero hacer en casa porque no quiero comprar el pan de fábrica. Es como, la idea es la elección de cada uno como cocinero o como solamente ama de casa en el momento de pensar qué voy a usar y por qué. Hablando un poco en ingredientes, cada vez hay más conocimiento y uso de ingredientes indígenas en varios países latinoamericanos. ¿Ustedes ven esto como un rechazo de la cocina europea que los inmigrantes trajeron a sus países? No, al final yo creo que fue, al final es el momento en el que se está conociendo, ¿no? O sea, la cocina francesa son las bases de la cocina porque fueron los primeros que estandarizaron su cocina. Después fue España, Italia, por eso te puedes encontrar técnicas tradicionales o actuales en muchos restaurantes. Actualmente esa estandarización o esa búsqueda de conocimiento está sacando técnicas que eran prehispánicas, etcétera, y ahora pasa al revés. O sea, pues David usa un montón de técnicas que ahora son prehispánicas de acá. En el ser de Can Roca te puedes encontrar también una nixtamalización, te puedes encontrar algo tatemado. Entonces la verdad es lo bonito, o sea, es que ha sido diferentes épocas para ir conociendo España, Francia, Italia, Europa es más pequeñito, se puede estandarizar un poquito más fácil, pues Latinoamérica es enorme y varías de pueblo a pueblo y cambia todo. Entonces creo que ha sido simplemente pues, la evolución que tenía que tener poco a poco. ¿Alguien más? Preguntas. ¿Quién le gustaría hacer una pregunta? Sí, acá. Acá. Después. Hola. Bueno,
como cocineros que obviamente están en el top de América Latina y obviamente del mundo, son autocríticos y extremadamente exigentes con su cocina. Lo sé porque los admiro a todos y soy el loco cocinero que luego les pone el hashtag soy tu fan. Como comensales, estando del otro lado de la barrera, cuando asisten a un restaurante o a un café o a algún lugar, me gustaría que me dijeran una característica que los atrapa como comensales, no como cocinero, que siempre somos muy criticones y estamos viendo qué es lo que hace el otro, sino como comensal, qué es lo que a mí me atraparía, en su caso, qué es lo que ustedes, qué característica de ese lugar los atraparía, una sola. El sabor. El servicio, que te reciban bien. Yo creo que a mí una identidad propia. Vanessa. Lo fresco. Ver qué es y inmediatamente pensar de dónde y si es fresco. David. Sí, yo definitivamente el sabor también. O sea, al final estamos, como comensal puedo ir a un restaurante que conceptualmente y técnicamente sea un 10, eso como profesional, y puedo disfrutarlo, pero si hablamos solamente como comensal, quiero sabor, no quiero comerme conceptos súper inteligentes y modernos, técnicas abrumadoras y mucha manipulación, si luego lo que me voy a comer no me parece que... Creo que la mayor emoción alrededor de una mesa, a todos los niveles, es, por supuesto, cuando vas a un restaurante y todo es, en el caso de algunos restaurantes es creativo, es sorprendente, es innovador y te lo cuentan y dices, wow, pero si después de ese wow te lo metes a la boca y bueno, está bien, creo que ahí la emoción se pierde. Sin embargo, si cuando ha pasado todo eso y estás ante algo único, tienes esas mariposas en el estómago y además lo que te están contando coincide con lo que te lo vas a comer, coges la cuchara y haces pum, te lo metes en la boca y dices, esto es la hostia, creo que ahí es cuando la emoción como comensal se eleva al 10. Por lo menos es como lo veo. Otra pregunta aquí, ¿no? Hola a todos. Hemos visto en las últimas semanas toda una revolución a partir de una niña de 16 años que se llama Greta Thunberg en torno al cambio climático. Y no podemos estar ajenos a que la cocina tiene un gran peso en eso. Digo, estamos en Argentina donde tiene un gran problema en cuanto al cultivo de la soya y en Chile al lado con lo del salmón. ¿Ustedes en concreto qué hacen en sus restaurantes en torno a prácticas sostenibles? Digo, más allá de consumo local y kilómetro cero y todo esto, pero no sé si tienen alguna otra, o sea, Elena mencionó que usan el bagaje de la cerveza para hacer pan, pero no sé si tengan alguna otra práctica más allá de consumo local. Digo, nosotros ahora, no es la gran cosa, pero estamos cambiando toda energía solar, también por costo. Pero pues por ahí vamos tirando. No sé. Bueno, es una realidad en el hoy todo este tema y es muy fuerte y nos pesa mucho. Y nos pesa mucho más tal vez a nosotros como encargados de la cocina, porque tenemos mucho plástico y mucho papel en donde quieras que vayas a comprar algo, o un súper o una gran despensa o lo que sea, estamos muy preocupados, eso seguro. Y estamos buscando salidas, eso seguro. Hace un par de años, nosotros, personal, Parador La Huella, somos 250 en temporada, ¿no? Entonces, teníamos vasos descartables para el personal. Era normal, en todos lados. Obviamente, todos esos vasos, en un proceso continuo de rotación y lavado, era demasiado pensar, y nos pusimos duros y pedimos, y lo hicimos, y hoy tenemos los vasos de vidrio. Y es una pequeñez, pero esa pequeñez quiere decir 250 vasos. ¿Por cuántos vasos por día te tomas de agua que lo tiras a la basura? Tal vez 6, 8. Y eso se sumaba y veías esas bolsas y te daba mucha vergüenza, te daba mucho dolor en el corazón porque decís, esto lo tengo que arreglar. Y bueno, eso pasó hace 2 años y hoy fluye todo bien, pero es una pequeñez y es un ejemplo que te puedo dar
de que por ahí vamos y todo lo estamos pensando y todo lo que usamos en la cocina, sí, hay mucho plástico. Estamos pensando en y siempre achicando y siempre cuidando y siempre diciéndole al compañero, no, pará, usaste mucho de esto, hacelo de esta manera y ya. Pensá con un criterio y transportar a los demás, a tus compañeros y a tus cocineros, a tu equipo, esa parte emocional es muy linda, pero porque es contagiosa y por ahí vamos, cuidando la playa y en José Ignacio también la gente un día a la semana, gente de la casa que vive anual ahí, se unen y salen a juntar y a limpiar las playas. Eso es genial, es una unión de personas trabajando por un bien común para uno y para el mundo. Sí, es preocupante, seguro. Joaquín, ¿querías decir algo? No, sí, en que nosotros, por ejemplo, lo que erradicamos también es el plástico, ¿sí? Estamos usando bambú y estamos en un programa de toda la comida que esté en buenas condiciones, que sobra de los restaurantes, entregarlas a comedores para niños. Eso, básicamente. Elena, David. Sí, nosotros creo que es una serie de cosas. Obviamente la que mencionas, Isa, que es comprar a pequeños productores y lo más cercano posible. Nosotros cada vez más compramos la mayoría de las cosas a Yolcan, que es en las Chinampas en México, que está muy cerca del restaurante y que es un regalo poder tener un pedazo de campo en la ciudad. Pero sí sustancialmente y conscientemente hemos reducido mucho la proteína animal y sobre todo la proteína animal viéndola como lo más importante o lo protagónico o el famoso plato fuerte, ¿no? Como que hemos tratado de ir borrando un poco esta idea de la proteína animal como lo más elogioso en la comida. Para mí las verduras es lo que más me emociona, digo, las verduras y el mundo vegetal, las frutas, las hierbas, las leguminosas, y es lo que hemos venido haciendo recientemente y para mí va mucho por ahí, o sea, cómo nos aproximamos a la proteína animal, además de los plásticos, los cartones, la forma de comer nosotros mismos en el restaurante, bueno, y un montón más de cosas. David. Bueno, como yo decía antes, no solamente los pequeños gestos que haces, como por ejemplo apoyar al pequeño productor, respetar las temporalidades, no solamente ese pequeño gesto ya es algo, sino que además muchas veces hay que mirar las cosas con más perspectiva y pensar en qué impacto tiene sobre los demás, porque muchas veces lo que tú haces, aunque sea un gesto muy pequeño, hace que el impacto sea muy grande. Es decir, yo por ejemplo a mi frutero le he dicho hace ya tiempo que no quiero que me traiga nada en plástico. Entonces, yo que le consumo mucho, no solamente todos los días en mis 2 restaurantes en Madrid y tenemos un volumen grande, probablemente esto hace que él haya tenido que pensar cómo llevarme a mí el producto. Si lo piensa conmigo ya, probablemente en algún momento, si no lo ha hecho ya, que yo creo que ya lo ha hecho, ya se lo estará sirviendo a todo el mundo igual. Entonces, muchas veces el mensaje que tú mandas a alguien, como decía yo, desde nuestra posición, muchas veces no es solamente lo que hacemos, que evidentemente no vale decirlo y no hacerlo, pero no solamente es lo que hacemos, sino es decirlo y cómo esto tiene un impacto sobre un tercero y este tercero sobre un cuarto y cómo al final esto termina desencadenando grandes cambios, aunque el punto de partida sea muy pequeñito. En términos de equidad de género en la cocina, Latinoamérica tradicionalmente tiene una cultura bastante machista, pero de hecho en el mundo de 50 Best la región tiene más jefas de cocina con respecto al 50 Best global. Cada uno de ustedes, ¿qué medidas toman o han tomado para apoyar a las mujeres en el restaurante? Yo, en nuestro caso, por ejemplo, no es un tema de apoyo porque no lo necesitan y eso es buenísimo. En Uruguay creo que no hay tantas trabas en ese sentido, en ningún tipo de trabajo. Sí tenemos una combinación de chicos y chicas, partes del equipo, pero no estamos pensando en si tiene que ser
mujer o hombre, si directamente se unen al equipo, son parte y hay una gran cantidad. De hecho, hoy vinimos 4 mujeres a representar el parador. Todos somos cocineros también, ¿no? Claro. Personas, No hay. cocineras. Sí, pues digo, no hacemos nada, pero estaba pensando ahora, de 21 personas que hacemos la posteridad, 16 son mujeres. Muy femenino el equipo, ¿no? Pero porque son buenas, o sea, no por otra cosa, o sea, el que es bueno se queda. Elena, en el 2014, cuando ganaste el premio a la mejor chef femenina, tenías 2 hijos pequeños y dijiste que las mujeres por lo general solo trabajaban en la cocina de los restaurantes cuando no tenían hijos, que una vez que tenían les era más difícil continuar. ¿Esto ha cambiado? Bueno, sí mencioné que obviamente se complica más cuando tienes hijos seguir en las cocinas, sobre todo por los horarios que hay, ¿no? Y yo, regresando a tu pregunta anterior, nosotros contamos con muchas mujeres también de forma natural, pero sí las mujeres madres tratamos de acomodarlas, por ejemplo, en el turno del día, para que, pues muchas de ellas además son madres solteras o que terminan siendo solteras, ¿no? Entonces, sí tenemos esa conciencia, pero sobre como mujeres madres sobre todo. Y yo he mencionado eso porque yo lo viví y lo vivo, ¿no? Como chicas que trabajan conmigo después de que tienen hijos, se les complica un poco. Sin embargo, creo que con por ejemplo, este tipo de horarios de día y todo, pues, se facilita muchísimo. Pero yo sí creo que es uno de los motivos por los cuales hay menos mujeres digamos, como profesionales en el mundo, pues por el hecho de que normalmente es quien está cerca de la familia y de la casa. Claro. ¿Algún comentario más sobre eso? Bueno, definitivamente el mundo de la gastronomía, como muchos otros, es un mundo que todavía es un mundo machista. O sea, yo empecé en la cocina hace 20 y pico años y es verdad que lo que se respira dentro de un restaurante muchas veces tiene connotaciones machistas y es verdad que al final, una vez más, cuando va pasando el tiempo y empiezas a ver las cosas con una perspectiva diferente, te empiezas a dar cuenta actitudes, comportamientos y situaciones machistas que ocurren en el día a día dentro de una cocina, probablemente mucho más que en otros ámbitos, que no son equitativos. El día que este tipo de preguntas dejen de existir en congresos como este será porque en realidad existe la equidad. Es obvio que una vez más el por qué una madre tiene más difícil seguir trabajando en un restaurante que un padre es porque asumimos en la sociedad que la madre tiene que cuidar de los niños. O sea, ¿por qué no puede ser que la madre sea madre y el padre se quede cuidando de los niños y la madre vuelva al trabajo? Siempre parece que lo natural y lo que hemos vivido y seguimos viviendo es que el padre sigue trabajando y la madre se queda con los niños hasta que se pueda. Entonces, que en el momento en que invirtamos ese tipo de situaciones, podremos hablar de igualdad. Mientras tanto, evidentemente, una solución, pero yo creo que es una solución a corto plazo, es facilitar que las madres tengan horario de mañana. Pero ¿y por qué no se queda el padre con el horario de mañana en su trabajo y la madre se queda con el turno que quiera en el restaurante? Creo que esa sería, claro, la solución ideal, que a día de hoy es difícil, pero creo que el enfoque debe ser más bien este. Sí, yo creo que es una cosa más sistemática, pero el problema de raíz sí sería eso, que los hombres se quiten esta idea, o la sociedad nos quitemos esta idea de que somos las madres las que necesariamente somos quienes tenemos que estar al cuidado de los hijos, porque la realidad es que ahora las madres también trabajamos, pero seguimos cuidando de la casa en general, ¿no? O sea, es más bien lo excepcional cuando es a la inversa. Y además, ahora en este mundo de cocinar, en el que uno requiere de viajar tanto, siendo madre, pues también se complica aún más. Y yo creo que es por eso que hay mucho menos mujeres en la lista. También porque las mujeres madres no podemos estar viajando tantísimo, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos quedando sin tiempo, pero tenemos tiempo para 2 preguntas. Una aquí. Primero. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por las presentaciones de todos. Mi pregunta tiene que ver con los años que ya lleva este premio en América.
Y tal vez lo que les pido es una reflexión de lo que creen que generó esta premiación en nuestro continente. A mí me parece que se movieron muchas cosas, pero me gustaría ver tal vez la mirada de ustedes como cocineros. Bueno, Elena, como ganadora, ¿quiere comenzar? Perdón, me perdí un poquito. ¿Te refieres a la premiación en Latinoamérica o te referías al premio de la mujer? Perdón, yo ahí me perdí. Buena pregunta. No, me refiero a los festivales latinoamericanos, que, bueno, que ya llevan un par de años. Y me parece que cambiaron el tablero de la gastronomía latinoamericana, ¿no? Entonces, tal vez, nada, contarnos si ustedes lo ven así o tal vez es algo que imagino yo y no ocurrió. Pero según su experiencia, ¿qué es lo que generó que sus países entraran a competir? En algunos casos sus restaurantes entraran a competir. Eso. Yo creo en general, y al menos en mi caso, es que sí, esto pues es una plataforma para dar mucha visibilidad, ¿no? Y en Latinoamérica en general, yo no tenía tanto conocimiento de muchas cosas que suceden en países latinoamericanos y que ahora pues conozco gracias a esto, ¿no? Desde ingredientes hasta lugares y formas de cocinar, principalmente. Mucha visibilidad, más bien. Sí, mucha visibilidad. También es una emoción poder ser parte, ¿sí? Aunque después esté la puja por quién va a estar arriba o quién va a estar abajo, pero la visibilidad es muy importante. De hecho, también agradezco porque, bueno, lo estamos haciendo en Argentina, como por primera vez, así que está bueno también para la Argentina. Digo, yo creo que influyó bien, como volvemos a la visibilidad, o sea, como decía, no, ahora la pelota cambió de Europa y se vino para acá, entonces pues este tipo de premiaciones, ¿vale? Pues son muy importantes para esto. Pero al final también no hay que olvidar que es un reconocimiento muy bonito, del que hay que sentirse orgulloso, bien si está, pero ni obsesionarse ni nada. Al final, el que va todos los días a tu restaurante es a quien tiene que impresionar y no jugar a competir, como decía, a ver quién está arriba, quién está abajo, sino que al final, mira, qué bonito que me han puesto en esta lista y a seguir para adelante. No es el año que viene sigo, no, qué guay. Y yo también, como parte del equipo desde casi el comienzo en el 2014, lo que he visto es la comunidad, las amistades que se hacen entre Venezuela, México, Argentina, Brasil, todos los países, y el intercambio de información y de sabores y de ingredientes y todo eso, y ideas. Creo que es muy importante eso y me alegra mucho verlo. Sí, sin duda. Hay una pregunta aquí. De su país. Sí, funciona. Falla técnica justo. ¿Ahí? Ok. Bueno, ¿cómo lo ven desde el lugar, desde el país donde están cada uno, la cocina peruana? Y también si los premios de alguna manera han influenciado a su potencia, más allá de que sabemos que la cocina peruana es muy sabrosa, tiene mucha cultura. Nada, desde ese punto de vista, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, de hecho nosotros tenemos muchos amigos cocineros peruanos. Nos gusta mucho la cocina peruana, como vos decís, mucho sabor, mucha cultura. Y eso es muy lindo porque es como pasa también en Colombia, esta situación de amar y mostrar todos los suyos y toda la variedad de productos que tienen al mundo. Y es genial. Y ha crecido mucho, sí, durante estos años, pero es algo normal de su país porque son una potencia gastronómica también. ¿Alguien más? Bueno, a mí yo amo la cocina peruana. La primera vez que fui a Perú fue hace 14 años de la mano de Gastón. Justo en aquella época era cuando empezaban los jóvenes cocineros peruanos, que son grandes figuras mundiales, a hacer cosas diferentes al paraguas de Gastón y luego
evidentemente hicieron su propio camino. He estado, pues no sé si 8 veces en Perú. Tengo muchos amigos allí. Me fascina no solamente los sabores y todo lo que tiene que ver con la cocina peruana, me fascina todos los insumos que tenéis allí, como son, al tener muchos diferentes ecosistemas y todo, me parece uno de los países más variados en cuanto a productos, calidades y diferencias entre ellos. Yo la última vez fue este verano otra vez, que me fui allí casi un mes. Me estuve recorriendo Perú de arriba abajo y de verdad que te diría que es uno de mis países favoritos del mundo, porque la gastronomía peruana además habla mucho de sabor y de contrastes, y a mí eso me encanta. Para mí es muy lindo ver yo como mexicana, ahora que estuve en Perú hace poco, realmente sí como encontrarnos como culturas hermanas, o sea, tenemos muchas similitudes, pero diferentes aproximaciones, y eso pues siempre da mucha fuerza y mucha alegría ver que con cosas similares se pueden hacer cosas tan diversas. Sí, muy, muy emocionante Perú. Una pregunta para terminar. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario más de ustedes? Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, gracias a todos por su participación.